¿Alguna vez has notado que algunas personas, esto va a doler, algunas personas no hacen preguntas para aprender, sino para desacreditar? Fíjate, eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Jesús entró en el templo. Estamos en Marcos capítulo 11, versos 27 al 33. Te invito a que vayas y leas el texto. Dice que era un martes de la semana de Pascua. Jesús había regresado a Jerusalén y estaba caminando por el templo mientras enseñaba a la gente. En ese momento se acercó un grupo muy específico de líderes religiosos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos tres grupos formaban el liderazgo oficial de Israel, lo que conocemos como el Sanedrín. No llegaron para escuchar, llegaron para confrontar a Jesús. Entonces le hicieron una pregunta directa. Verso 28 dice, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? La pregunta parece razonable a primera vista. Después de todo, Jesús había hecho cosas muy visibles en los últimos días. Había entrado a Jerusalén mientras la multitud lo aclamaba como rey. Había expulsado a los comerciantes del templo, lo recordamos, y ahora estaba enseñando públicamente delante del pueblo. Pero la intención de la pregunta de este grupo de personas no era buscar la verdad, era una trampa. Si Jesús decía que su autoridad venía de Dios, podrían acusarlo de blasfemia. Pero si decía que actuaba por su propia cuenta, podrían desacreditarlo delante de la gente. Así que Jesús no cayó en la trampa. Respondió con otra pregunta y les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Respóndanme y entonces les diré con qué autoridad hago esto. Entonces planteó el punto clave. Verso 30. Dice, Jesús les pregunta, ¿el bautismo de Juan, lo recuerdan? ¿Era del cielo o de origen humano? Respóndanme. Con esa sola pregunta Jesús puso a los líderes en una situación imposible. Porque si decían que el ministerio de Juan venía de Dios, entonces Jesús podría preguntarles algo obvio. ¿Por qué no le creyeron? Juan había señalado claramente a Jesús como el Mesías. Pero si decían que Juan no venía de Dios, entonces tenían otro problema a la gente. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba convencido de que Juan el Bautista había sido un verdadero profeta. Negarlo públicamente podría provocar una reacción muy fuerte en contra de ellos. Así que los líderes comenzaron a discutir entre ellos. Me los imagino. ¿Qué respondemos? El texto dice que razonaban entre sí diciendo, si decimos que era del cielo, él preguntará entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos que era humano, el problema no era la falta de información. El problema era la falta de honestidad. Ellos no estaban buscando la verdad, estaban tratando de proteger su posición, su reputación y su poder. Y eso dolorosamente sigue pasando. Pero bueno, finalmente dieron una respuesta que parecía segura. Pero en realidad estaban tratando de evadir a Jesús. Dijeron simplemente, no lo sabemos. Y entonces Jesús respondió, verso 33, pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. A primera vista puede parecer que Jesús evitó la pregunta de la misma manera que ellos, pero en realidad hizo algo mucho más profundo. Reveló el problema del corazón de esos líderes. Ellos no rechazaban a Jesús por falta de evidencia. Lo rechazaban porque no estaban dispuestos a someterse a la verdad. De hecho, este pasaje nos muestra algo muy importante. Muchas veces el mayor obstáculo para conocer la verdad, conocer a Jesús, no es la falta de información, sino la falta de disposición para aceptarlo. Cuando una persona ya decidió en su corazón que no quiere obedecer a Dios, cualquier evidencia va a ser ignorada dolorosamente. Por eso Jesús había dicho en otra ocasión, Juan capítulo 7, verso 17, dice Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi enseñanza proviene de Dios. En otras palabras, entender la verdad de Dios no es solamente un asunto de conocimiento o intelectual, también es un asunto del corazón. Los líderes religiosos tenían conocimiento, ellos lo tenían educación y tenían autoridad, pero no tenían algo esencial, humildad para reconocer
la verdad cuando la tenían justo enfrente de ellos? Y esa misma pregunta sigue siendo relevante el día de hoy para todos nosotros. No se trata solamente de preguntarnos quién es Jesús, aunque es importante. La pregunta real es esta: ¿estamos dispuestos a aceptar la respuesta, incluso si eso significa rendir nuestra vida a su autoridad? Amigos, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana para seguir juntos caminando y aprendiendo del relato que nos tiene Marcos. Que tengas un excelente día y bendiciones.